Hola, muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos nuevamente con una edición más de nuestro programa En el Rebaño del Buen Pastor. Hoy la iglesia celebra dos santos que son San Nazario y San Celso, que son mártires de nuestra Santa Madre Iglesia. Pero no es de San Nazario ni San Celso que hoy vamos a hablar. Hoy traemos un tema especial para nosotros los católicos, que considero que dentro de nuestra vida de cristianos deberíamos de preocuparnos por conocer la vida de estos dos apóstoles, que engrandecen nuestra Santa Madre Iglesia, como lo es el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ¿verdad? De ellos vamos a hablar porque el tema del día que hoy vamos a abordar es los pilares de la Iglesia Católica. Ellos son dos grandes pilares de nuestra Santa Madre Iglesia. Y de repente, cuando yo dije pilares de la Iglesia Católica, me remonté a las enseñanzas de mi niñez en cuanto a lo que es enseñanza eclesial. Cuando estuve en catequesis, recuerdo que una religiosa me daba las catequesis de primera comunión. Cuando estuve en esas catequesis, también me remonté al tiempo de estudiante, cuando estuve en escuela. Y cuando estuve en el colegio, que gracias a Dios tuve la dicha de estar en un colegio religioso, entonces me remonté a esas épocas y dije, bueno, pero así me enseñaron cosas de la iglesia, pero no me enseñaron la vida en concreto de lo que son los pilares de la iglesia, como lo son Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo. Pero bien, dije yo, qué bueno que este programa me permite conocer un poquito más de San Pedro y de San Pablo. ¿Qué podemos decir nosotros así a grandes rasgos de San Pedro y de San Pablo? Pues que para ellos no les importaba en ese tiempo el poder ni en qué posición estaban, porque yo digo que no importa cuál sea nuestro origen, cuál sea nuestra condición social, cuál sea nuestra economía, sino que para ellos lo más importante era pertenecer a la Iglesia de Cristo. O sea, ser cristianos, eso era lo más importante para Pedro y para Pablo. Pues bien, yo digo, Pedro y Pablo nos dieron el mejor ejemplo de cristianismo, el cual de ese cristianismo nosotros estaremos hablando adelante en el programa, más adelantito, y estaremos diciendo algunas cosas hermosas de Pedro y de Pablo que nos invitan a nosotros a imitar como cristianos de nuestra Iglesia Católica. Así es que, queridos hermanos, quiero darles la bienvenida, ¿verdad?, a ustedes desde allá de su casa. Pero acordémonos que para hablar de estos grandes pilares nosotros no lo podemos hacer con pies de barro. Necesitamos al Todopoderoso, que es el Espíritu Santo. Así es que quiero invitarles a hacer una pequeña invocación del Espíritu Santo para que nos ayude a realizar este programa y que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, tú que eres bueno, tú que eres grande, tú que eres glorioso, tú que eres el Señor de nuestras vidas. En esta tarde, Señor, acudimos a ti. Ponemos en tu presencia a aquellos hermanos que están en su casita, esperando, Señor, una edición más de nuestro programa. Queremos agradecerte por bendecirnos con este programa. Gracias por tanto amor, Señor, pero pedirte también, Padre bueno, que nos envíes las inspiraciones de tu Santo Espíritu, para que lo que hagamos, lo que pensemos y lo que digamos, Señor, sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dedicar este programa primeramente en la memoria de nuestra hermana Consuelo Medina de Mejía, la esposa de nuestro hermano Valerio Mejía, quien falleció el día de ayer y que hoy ya está descansando en el Campo Santo. Y nos entristece a nosotros lo que le ha pasado a esta familia, y sabemos que todos tenemos ese propósito en este mundo, que vamos a nacer y también tenemos que morir físicamente. Aunque ella sabemos que espiritualmente está en la presencia del Señor, y le vamos a dedicar este programa a ella y a su familia. Y reciban de parte de la Escuela de Pastoral nuestro más sentido pésame a la familia Medina Mejía, Leiva Mejía,
bueno, todos, la familia Medina y la familia Mejía. Con todo nuestro corazón, desde ya les decimos, están en nuestras oraciones para que reciban del Señor toda la fortaleza que necesitan en este momento de dolor. Vamos a ver la lectura del día que nos tiene preparada la Iglesia Católica. En esta lectura del día dice, hermano, es la otra, antes de esa, es la de Mateo capítulo 13, del 36 al 43. Como tenemos un problemita técnico, la vamos a leer, que está aquí en nuestro teléfono. Aquí están las Sagradas Escrituras también. Ok. Aquí las tenemos. Mateo 13. Dice, el que sembró la semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los... Jesús explica la parábola de la mala hierba. Jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa. Dos de sus discípulos se le acercaron y le pidieron que le explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús le respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba representa a los que son del maligno. Y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. Los echarán en el horno encendido y vendrán el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, que oigan. Esto es Mateo capítulo 13, del 36 al 43. Tenemos un cuadro resumen también, hermano Héctor, que lo podemos poner en pantalla para comentar un poquito sobre lo que representa este pasaje bíblico. La parábola de la mala hierba. El sembrador representa a Jesús. La siguiente, hermana. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó al borde del camino representa los que no tienen raíz. Lo que cayó en terreno rocoso son los inconstantes. Lo que cayó entre zarzas, los que sucumben a otras tentaciones. Y lo que dio fruto son los que escuchan la palabra y la cumplen. Qué maravillosa esta lectura del día que nos regaló la iglesia, hermana Nolvia, cuando nos hace reflexionar sobre que siempre vamos a tener una nosotros cizaña en la vida de cada uno de los que estamos en la iglesia. Porque muchas veces somos señalados de que porque andamos en la iglesia ya somos santos y se nos empieza a criticar y se nos empieza a señalar. Pero tenemos que tener claro nosotros que quien da la palabra, quien tira la palabra a través de la Biblia es Jesús. Dígale que ya puede quitar el cuadro, hermano. Es Jesús el que quita, el que da la palabra. Y nosotros somos ese campo donde va a caer esa semilla. Así es. Depende de nosotros cómo vamos a hacer para recibir y dar frutos, o se la va a llevar el viento o los animales. Así influye es. mucho la cizaña. Bueno, vamos a entrar directamente en lo que es el tema del día de hoy, que son los pilares de la iglesia católica. Tenemos un pasaje bíblico que lo vamos a comentar con la hermana Nolvia. En Mateo 16, 13, 19. Mateo 16, versículo 13 al 19. Pero no es preciso que lo ponga, hermano Héctor. Solamente lo vamos a comentar. A comentar un poco. ¿Qué es lo que nos narra ahí Mateo precisamente? Mateo 16, 13, 19.
Yo creo, hermana Nolvia, que es el fundamento de la Iglesia Católica. Es el fundamento porque es donde el Señor Jesús le da autoridad, la autoridad a Pedro, ¿verdad? Para hacerlo como el jefe de la iglesia, ¿verdad? Le delegó la autoridad a él. Le delegó la autoridad a él, sí. Porque él sabía que ya pronto le venía su tiempo y al desaparecer físicamente él. Y le dijo a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero qué interesante cómo comienza este diálogo de parte de Jesús con ellos. Así es. Porque Jesús le dice a ellos, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿O qué comenta la gente de mí? Algo tú. Eso es interesante, va a saber que Jesús le interesaba saber qué decía la gente de él. Así como muchas veces nosotros en la iglesia que andamos, a veces nos gusta saber qué opina la gente de cómo andamos nosotros. Así es. Porque nos debe de importar qué dice la gente de nosotros. Debe de importar. Sí, nos debe de importar. Como hay buenos comentarios, pueden haber malos comentarios. Malos comentarios, sí. Por un incidente pequeño tal vez que hicimos, nos van a señalar, volviendo a la cizaña, sí, y nos van a decir una crítica negativa en lugar de una crítica positiva. Pero, hermano, como estamos hablando de los grandes pilares de la Iglesia Católica, que son San Pedro y San Pablo, ¿quién era Pedro? Las Sagradas Escrituras nos narran quién era Pedro. Pedro era hijo de Jonás y hermano de Andrés. Ese era Pedro. Y Pedro nació en un pueblo llamado Betsaida, que Betsaida significa pueblo de pescadores. Eso significa Betsaida. El padre de Pedro era pescador. También las Sagradas Escrituras nos narran que San Pedro era un hombre humilde. Claro, sí, era pescador. Era el trabajo más humilde que en la época del ser pescador. Correcto. Era el trabajo más humilde en esa época, en esos años, ¿verdad? En que Pedro hacía su vida cotidiana como cualquiera de nosotros, como un laico normal, ¿verdad? También las Escrituras nos dicen que tenía su casa en Capernaum, algo así, era casado, ¿verdad? Y Jesús le hace el llamado precisamente cuando lo encuentra pescando, ¿verdad? De esa manera le hace Jesús el llamado a Pedro. Lo interesante en este pasaje bíblico que estábamos comentando es que cuando ya Jesús escucha el comentario de los apóstoles que decían que él era Elías, que él era el otro, pero Jesús, esa fue una pregunta referente pero a lo que ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ya después fue más personal hacia ellos. Y les digo, pero ustedes ¿qué piensan? ¿Qué dicen que soy yo? ¿Y qué sucede en ese momento? ¿Quién toma la palabra? Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? Tú eres el Mesías. El Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y le dice Jesús, dichoso tú, Pedro, porque esto que tú has dicho te ha sido revelado por mi Padre. Así es. Y yo te digo que sobre ti edificaré. Y por eso te digo que tú eres Pedro, o sea, roca. Eso significa el nombre de él, roca. Y sobre esta piedra le dice, edificaré mi iglesia. Ahí estaba entonces depositando toda autoridad sobre Pedro. Y le dijo, y lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Quedará atado en el cielo. Y lo que desates en el cielo quedará desatado en la tierra. Entonces ahí estaba toda la autoridad, el primer pilar de nuestra Santa Madre Iglesia. Ahora, hermana Pedro, tendremos nosotros, porque vemos imágenes de Pedro, vemos esculturas de Pedro, vemos figuras de Pedro, pero tendremos alguna especie de evidencia nosotros como para decir, hay una referencia y hay un dato científico real, palpable, que nos diga que realmente Pedro existió bajo la forma que nosotros lo conocemos. Y para eso tenemos nosotros que el día de hoy traemos un pequeño video precisamente es como un pequeño documental que preparamos para que veamos que realmente la existencia de Pedro fue real, ¿verdad? Entonces vamos a mostrar allí este pequeño video. Esperamos tener, ahí está el video. Según la tradición,
Pedro abandonó Jerusalén para unirse al apóstol Pablo en el centro del Estado imperial romano. Pero en la Biblia no se menciona nunca que Pedro viajara a Roma, y si lo hizo, ¿dónde están las pruebas? La búsqueda empieza en el año 312 después de Cristo, cuando dos generales de provincias, Constantino y Maxentio, luchan para convertirse en emperador. Sus ejércitos se encontraron en el puente Milvián, justo a las afueras de Roma. La noche antes de la batalla, Constantino tuvo una visión. Una cruz en llamas que ardía en el cielo con las dos primeras letras del nombre de Cristo escrito en griego. Un día después, el ejército de Maxentio fue derrotado. Como tributo por su victoria, Constantino decidió construir una basílica enorme justo en el lugar donde los cristianos creían que Pedro estaba enterrado. Pero no era una tarea fácil, puesto que la tumba estaba en la ladera de una colina. San Pedro fue enterrado en el cementerio que se extendía a lo largo de la ladera sur de la colina del Vaticano. Por eso, para construir ahí la basílica, Constantino tuvo que cortar literalmente la cima de la colina y trasladar 22.000 metros cúbicos de tierra. Gastó enormes cantidades de dinero y realizó un esfuerzo tremendo que se habría ahorrado de no estar absolutamente seguro que alguien del calibre de Pedro estaba enterrado ahí. La fortaleza de la tradición cristiana es convincente, pero no decisiva. Existen, sin embargo, pruebas físicas que nos hacen ir bajo tierra. Toda la ciudad de Roma está construida sobre una base de roca volcánica blanda, fácil de excavar. Bajo las calles de la ciudad se excavaron miles y miles de catacumbas para construir cementerios subterráneos. Los estrechos túneles y los pasajes están repletos de elaborados mausoleos y criptas para los ricos y nichos sencillos para los pobres. Las catacumbas suponían una forma más bien económica y práctica de enterrar a la gente en un espacio muy reducido. Porque si lo pensamos, los cementerios ocupan espacio y se necesita mucho dinero para comprar ese espacio. Y si es posible descender varios niveles, porque algunas catacumbas tienen incluso 4 niveles desde la superficie, también es factible enterrar a un mayor número de personas que en un cementerio que discurre por la superficie. Bajo el suelo de la iglesia de Santa Domitila, los arqueólogos hicieron un descubrimiento inquietante. Frescos del siglo I pintados sobre yeso húmedo. El profesor Philip Esler cree que su valor es mucho más que decorativo. Durante el siglo I en Roma había una tradición muy arraigada de hacer retratos post-mortem. Muchos romanos querían tener retratos meticulosamente precisos de ellos mismos para colocarlos en sus tumbas tras su muerte. Si se fijan en esta imagen de Pedro, lo que apreciamos es básicamente una cara cuadrada, pelo rubio, mandíbula grande, cuadrada y con una frondosa barba. La misma imagen que encontrarán en todos los iconos de Pedro desde la fecha de este retrato hasta hoy. En mi opinión, esta es la representación real del aspecto de Pedro. Una tradición de 2000 años de antigüedad y una imagen del siglo I después de Cristo afianzan el hecho de que Pedro hubiera viajado a Roma, pero la prueba más fehaciente se encontró bajo los pies del Vaticano. En el año 1939, unos arqueólogos que excavaban bajo el suelo hicieron un descubrimiento asombroso. Desenterraron una calle subterránea repleta de magnificentes tumbas del siglo I. Cientos de años antes, Constantino las había enterrado bajo tierra para formar la base de su basílica. Entonces, en uno de los lados, los arqueólogos descubrieron una pared y una tumba que estaba directamente bajo el altar
y que tenía todas las características de la tumba de Pedro. Descubrieron que la tumba había sido cubierta por los cristianos con monedas que los peregrinos depositaron durante siglos. Se encontraron cerca de 1.300 monedas sobre dicha tumba. Además de la tumba, los arqueólogos encontraron huesos humanos, aunque pertenecían a más de un individuo. En 1956, una segunda investigación levantó nuevas esperanzas de que esta fuera realmente la tumba de Pedro. Trajeron a una epigrafista romana, o especialista en inscripciones antiguas, de nombre Margarita Guarducci, para que intentara descifrar y analizar las inscripciones que los peregrinos cristianos habían dejado en la lápida sobre la tumba de Pedro. En cuanto comenzó el estudio de las mismas, se percató de que había un pequeño nicho que se había excavado en la pared y preguntó a los trabajadores del Vaticano qué había habido originalmente en ese nicho. Los trabajadores de entonces respondieron que ahí había habido un conjunto de huesos que se encontraron durante unas excavaciones y que se habían almacenado en una caja junto con otros huesos sobrantes de otras excavaciones y que se encontraban en un almacén bajo la basílica. Un estudio antropológico reveló que esos huesos databan del siglo I después de Cristo y que pertenecían a un solo individuo. Restos de tierra indicaban que habían sido enterrados en el suelo y no en una tumba. Se trataba de los restos de un hombre de unos 60 o 70 años, edad que encaja perfectamente con la de Pedro. Hubo otro descubrimiento que no dejó lugar a dudas sobre a quién pertenecían esos huesos. Esos huesos estaban envueltos con una tela de color púrpura y dorada y se habían colocado en este pequeño nicho repleto de mármol, lo que sin duda es un símbolo de gran respeto. Y en el interior del nicho, sobre los huesos, había otra inscripción que contenía dos palabras en griego, Petrus Ani, que significa Pedro está dentro. La Iglesia Católica devolvió los huesos a su lugar de descanso original bajo el altar situado en el corazón de la Basílica de Roma. Todos estos hechos sugieren que Pedro estuvo en Roma. Tenemos evidencia entonces de que Pedro está aquí. Y vimos en ese documental una representación de cómo era Pedro en aquel entonces, y así la iglesia lo fue tomando, utilizó artistas, gente preparada, que pudieron sacar una representación muy parecida a lo que Pedro fue en su época. Así es que no podemos negar la existencia de San Pedro Apóstol y de cómo lo representa la iglesia, porque ahí están las evidencias. Qué maravilloso estos documentales, porque nos da a nosotros una pauta para decir realmente la iglesia no está fuera de los caminos, sino que está respetando las enseñanzas en la Biblia que hemos encontrado siempre nosotros. ¿Qué más podemos decir de San Pedro, hermana Nordia? Yo me quedo admirada como también los historiadores se preocupan por la historia de la iglesia, y eso es también el legado del arte, lo que nos deja a nosotros, ¿verdad? Que todo aquel que se dedica al arte, a hacer esculturas, también tiene que ser un historiador, ¿verdad? Para poder practicar el arte. Por eso aparecen los santos que los hacen en esculturas, precisamente por eso, y trata ese arte de reflejarlo lo más posible a esa persona como fue. Por eso el estudio de la historia de la iglesia. Y qué bonito que el Señor también inspira a estos grandes profesionales, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, para que puedan presentarnos a nosotros ese tipo de personalidades a través pues, de una escultura, a través de un recuadro, a través de la historia. Y ese lugar donde fue realizado este documental no es de acceso al público, es muy reservado. Sí. Y de hecho solo son gente contada, se puede decir, que ha podido conocer esos lugares, y gracias a la tecnología de la cámara de televisión nos regala esas imágenes y esos lugares que de otra forma nunca la vamos a poder llegar a conocer. Y lo maravilloso de este pilar de la Iglesia Católica, que es Pedro,
que era un hombre humilde. Si era pescador, era humilde y letrado, pero era conocedor de la ley mosaica, ¿verdad? Si decimos que era un hombre iletrado, pues podemos decir que Pedro simple y sencillamente era como mi abuela, que no podía leer y escribir, y aprendió en las Sagradas Escrituras a leer y a escribir, ¿verdad? Era conocedor de la ley mosaica. Entonces, vemos que eran personas, a pesar de que no tenían un estudio profundo, aunque de las Sagradas Escrituras sí lo tenían, ¿verdad? No estudiaban en su vida cotidiana, pero sí era para ellos, la ley mosaica era necesario aprenderla. Entonces, ese era Pedro, ¿verdad? También las Sagradas Escrituras nos dicen que Pedro en su primer discurso, en el anuncio del querigma que hizo Pedro en su primer discurso, logró la conversión de 3,000 personas. En Hechos de los Apóstoles. Sí, de 3,000 personas. Y las Escrituras también nos narran que logró en su segundo discurso que se convirtieran 5,000 judíos, ¿verdad?, al cristianismo. Entonces vemos que una persona iletrada, pero en las manos del Espíritu de Dios y siendo conocedor de las Sagradas Escrituras, puede entonces lograr la conversión del corazón de otras personas. Pero qué interesante es como la misma Biblia nos presenta a un Pedro completamente como nosotros, humanos, con muchos defectos, pero también con virtudes. Vemos un Pedro que lo traiciona a Jesús, lo abandona, lo niega. Lo niega 3 veces. Lo niega. Las Sagradas Escrituras también nos narran el llanto de Pedro, pero Jesús le restituye la gracia, ¿verdad? Y a pesar de esas 3 veces haber sido negado Jesús por la boca de Pedro, Jesús le restituye la gracia haciéndolo el apóstol querido de la iglesia, dándole la autoridad sobre la iglesia. Podemos decir que es el primer papa de la iglesia. De eso ¿verdad? se trata. En eso. No, y aparte que la promesa que Jesús le hizo a Pedro, de que sobre él iba a edificar su iglesia, a pesar de las fallas que le cometió Pedro, no se la quitó la promesa. No le quitó la promesa, no le quitó la promesa. Y le dijo, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Por eso representamos a Pedro con unas llaves, porque Jesús le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Sí. Entonces siempre que veamos a ese San Pedro, tiene que tener las llaves en sus manos, representando las llaves del cielo. Así es. Y entonces Jesús, cuando hace una promesa y nos hace una promesa a nosotros y nosotros hacemos una promesa a Él, tenemos que cumplirla. Que como humanos vamos a fallar, que lo vamos a traicionar, lo vamos a traicionar. Pero parece que hay un video ahí, ¿verdad, hermano?, sobre el Papa, de que la visita que hizo el Papa a la tumba de Pedro. Muy interesante, sí, muy interesante, que lo vamos a ver creo ahorita. Que vamos a verlo, sí. El Papa Francisco visitó la tumba de San Pedro en la necrópolis que se halla bajo la cripta de la Basílica Vaticana, lo que supone la primera vez que un pontífice desciende hasta ese lugar. Francisco acudió acompañado por el cardenal Angelo Comastri, arcipre de la Basílica Vaticana, además del delegado de la fábrica de San Pedro que se encarga del mantenimiento de los edificios del Vaticano, Vittorio Lanzani, de su secretario Alfred Schwarev, así como del responsable de la necrópolis, Pietro Sander. En la Capilla Clementina, el lugar más cercano a la tumba del Príncipe de los Apóstoles, el Papa rezó en silencio durante unos minutos. Francisco recorrió después ya en las grutas vaticanas las tumbas de los papas del siglo pasado que están enterrados allí: Juan Pablo II, Pablo VI, Pío XII, Pío XI y Benedicto XV. Los restos de San Pedro fueron descubiertos a mediados del siglo pasado. El Príncipe de los Apóstoles murió martirizado en la colina vaticana que era el Circo de Nerón, y la basílica se levantó en el lugar donde se aseguraba que fue enterrado, pero sus restos no fueron identificados hasta entonces. El Universal Televisión. Qué maravilloso es ver cómo el Papa Francisco reconoce el primer Papa de la Iglesia Católica. Por eso nosotros lo tenemos a Pedro como el primer Papa de la Iglesia Católica y como primer pilar
de nuestra iglesia. Y vemos en ese documental o ese video que acaba de pasar cómo el Papa Francisco está arrodillado con su cabeza baja delante de la tumba de San Pedro. Hemos hablado de Pedro, pero nos falta el otro pilar, que es Pablo. Interesante, vamos a hablar sobre el otro pilar. Pero es necesario abordar las Sagradas Escrituras. Nos vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles para hablar de San Pablo. ¿Por qué? San Pablo. Pero el Hecho de los Apóstoles, capítulo 9. Capítulo 9 y versículos desde el primero, ¿verdad, hermano? Sí, todo el capítulo en sí. Pues nos dice la palabra de Dios: Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres y mujeres. Iba de camino ya cerca de Damasco cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué interesante esos 3 días sin ver. Sin ver. Por otro lado, vemos interesante cómo muchas veces decimos que Pablo fue botado de un caballo. Pues será algunas Biblias que lo diga. En otras escrituras. Puede ser en otras. En otras versiones. En otras versiones, pero en esta es solamente que cayó. Dice que después de escuchar la voz del cielo que venía, cayó. Y para saber un poco de Pablo, basta que nosotros revisemos las cartas paulinas y los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad, hermano? Y así nos haremos conocedores de la vida de otro pilar de la Iglesia Católica, que es San Pablo. Las Sagradas Escrituras también nos dice que Pablo pertenecía a la estirpe de Benjamín y que nació en Tarso, por eso le llamaban Saulo de Tarso, ¿verdad? Porque la ciudad de él era Tarso. Pero en esta ciudad él estuvo aprendiendo sobre culturas y ciencias griegas, en la ciudad de Tarso, eso aprendió Pablo. Aprendió la cultura de su ciudad natal, pero también era ciudadano de Roma y pertenecía a una familia judía. Quiere decir que Pablo, si era ciudadano romano, tenía la ciudadanía romana, significa que también tuvo la posibilidad de tener medios económicos, ¿verdad? Porque los romanos poseían riquezas. Entonces, significa que Pablo no era un pobretón. Entonces vemos a un pilar de la Iglesia Católica pobre y pescador que es Pedro, lo contrario de Pablo, ¿verdad? Que era con una economía buena, podemos decir, porque tenía una ciudadanía romana, ¿verdad? Romana. Entonces, su maestro era aquel que habla la Biblia, que se llama Gamaliel. Ese fue el que educó a Pablo, ¿verdad? Le enseñó, porque Gamaliel, nos dicen las Sagradas Escrituras, era conocedor de la ley. Entonces, Gamaliel era el que educó a Pablo en cuanto a lo que es las Sagradas Escrituras. Aprendió el arte de construir tiendas, San Pablo, ¿verdad? Para el sostenimiento propio de él y el sostenimiento de su familia. Miren el quehacer de Pablo. Aprendió el arte de construir tiendas. ¿Qué otras cosas nos dicen las Sagradas Escrituras y la historia de quién era Pablo? Pues se preparaba para ser rabino. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que si Pablo tuvo toda la instrucción de un rabino, significa que el Sanedrín debió darle la orden de ir en persecución de los cristianos, ¿verdad? Entonces eso nos dice a nosotros
que ahí, como Pablo recibe una educación de ese tipo, una formación de ese tipo, entonces él por eso se convierte entonces en perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Y allí es porque sentía como que el poderío y esas cuestiones lo iba a perder. Lo iba a perder. Entonces él recibe supuestamente del Sanedrín la orden de ir en persecución de los cristianos, porque tenía esa formación, ¿verdad? Y qué interesante, en la iglesia, pues a estos dos pilares, uno que fue primero San Pedro, se dedicó a evangelizar o a reunir a los judíos. Exactamente. Solo a los judíos. Solo a los judíos. Mientras que Pablo fue a los gentiles. A los gentiles. Por eso es que él es llamado el apóstol de los gentiles. El apóstol de los gentiles. Y él, qué interesante, no conocía a San Pedro. No lo conocía. Y se dedicó Pablo a hacer sus viajes a lugares lejanos de Jerusalén, donde fue atacado en tormentas, cayó en unas islas, lo mordió una serpiente, que por eso creyeron que él era un dios, porque esa serpiente lo mordió el brazo y no lo mató, y era una serpiente venenosa. Ahora, hermanos, es bueno comentar esto, que por qué Pablo después decide ya no perseguir a los cristianos, porque es en esa lectura donde Jesús lo manda a la ciudad de Damasco, y es en Damasco donde Jesús recibe la instrucción religiosa sobre la iglesia. Entonces es ahí donde él le da como la vuelta a la tortilla. Ya después de ser un perseguidor de la iglesia, él se convierte en cristiano, porque dicen las Sagradas Escrituras que a los 3 días después de haber recibido una instrucción religiosa, él se bautiza como cristiano. Entonces ya él emprende otra tarea. Imagínese que era un hombre instruido en la ley, Pablo, ¿verdad? Conocedor de la ley, y al ser instruido en la vida cristiana, la vida de Cristo, y al ser bautizado a los 3 días, dicen las Sagradas Escrituras, entonces él dice, bueno, yo estaba creo que haciendo mal, entonces ahora me toca ser cristiano, y es donde se convierte. A partir de ahí, él se convierte en un hombre celoso y defensor de la vida cristiana, los cristianos. Y nosotros como católicos, de la enseñanza cristiana, tenemos que esperar o tenemos que tener un poco de cuidado, no esperar que caigamos para que después seamos levantados de esa forma, o a veces el Señor lo permite que así sea, que recibamos nosotros un duro golpe en nuestra vida, no puñetazo, sino que en algún aspecto de nuestra vida, que nos sintamos realmente derrotados, sin fuerzas humanas, y le tengamos que clamar a Él, y Él nos va a responder. Y esa fue una experiencia que a la experiencia cuando Él queda ciego, ¿verdad? Ciego. Y que después de ser un hombre tan fuerte con su poderío, es llevado de la mano a un lugar donde él no sabía ni para dónde iba. Ni para dónde ir. Alguien lo estaba guiando porque él no podía ver. Así quedó ciego. Es ahí donde entonces el cristiano se convierte en siervo inútil en manos del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que debemos nosotros de considerarnos. O sea, no debemos de tener miedo. Pedro y Pablo nunca tuvieron miedo de su labor misionera, de su labor cristiana. Siempre estuvieron atentos, porque si no, ellos no fueran hoy por hoy los pilares de la iglesia. Los pilares de la iglesia, ¿verdad? Exactamente. Entonces vemos que Pedro y Pablo nos han dejado a nosotros un gran legado de cristiandad. Todo un ejemplo a seguir lo tenemos en Pedro y Pablo. Y busquemos en las Sagradas Escrituras, allí están las dificultades que Pedro y Pablo sufrieron. Es grandioso saber que Pablo estuvo en el primer concilio celebrado en el concilio de Jerusalén. Estuvo Pablo. Es grandioso saber eso, que se celebró el primer concilio. ¿Cuántos concilios ha celebrado la Iglesia Católica? ¿Verdad? Entonces es grandioso saber que las Sagradas Escrituras nos revelan a nosotros que Pablo estuvo presente en el primer concilio de la iglesia, ¿verdad? Entonces es grandioso. Yo me siento orgullosa, hermano Gekel, de ser católica y decir, ve, ¿y cuántos concilios ha celebrado la iglesia? Y Pablo estuvo en el concilio de Jerusalén, ¿verdad? El primer concilio de la iglesia. Entonces, otra cosa que narran las escrituras de Pablo es que evangelizó a la concubina de un emperador romano llamado el emperador Nerón.
Y esa concubina de Nerón se convirtió al cristianismo, dicen las escrituras, ¿verdad? Y también, pero Pablo sufrió las consecuencias por ver convertido a la concubina de Nerón. Entonces, ¿qué le hicieron a Pablo? Lo metieron preso. Por eso. Miren, a nosotros, aunque nos metan presos, queridos hermanos, debemos de ir en la búsqueda de aquel que no está converso. Debemos de ir. Hace poco, hermano, en la escuela de pastoral estuvimos recibiendo, han estado recibiendo algunos hermanos de cuarto grado y grados superiores un taller sobre el anuncio del querigma. El querigma. Eso fue lo que hizo Pedro, anunció el querigma. ¿Y cuántas conversiones logró? 3,000 conversiones en su primer anuncio. Ahora, pongámonos metas nosotros como Pedro y Pablo. ¿Y Pablo quién fue? Un gran conocedor de las Sagradas Escrituras y alguien fundador de comunidades cristianas. Entonces, centrémonos como Instituto de Formación para Laicos, como alumnos de la Escuela de Pastoral. ¿Qué puedo hacer yo si imito a San Pedro, si imito a San Pablo? ¿Verdad? Me voy en búsqueda de anunciarle el querigma a aquel que no conoce la palabra de Dios. O me quedo sentado, solo voy a misa y a las celebraciones y hasta ahí nomás llega mi trabajo. Esas son las grandes interrogantes que hoy podríamos hacernos, ¿verdad, hermano Gekel? O como católico también, si queremos aprender algo más, para eso está la escuela pastoral. Exactamente, que estamos en un periodo de promoción del Instituto de Formación para Laicos o Escuela de Pastoral, así es que les invitamos, si ustedes quieren aprender sobre las clases de religión, tómenlo así como una invitación de San Pablo, como una invitación de San Pedro, ¿verdad? Que los llama a ser conocedores de la ley, porque a eso aprendemos en la escuela de pastoral, a conocer la ley divina. Gracias a Dios por eso, gracias por ese gran misterio que se nos va revelando en cada lección, porque cada lección de la escuela de pastoral está llena de las Sagradas Escrituras. Entonces se nos desvela a nosotros ese gran misterio. Y yo digo, yo he aprendido en la escuela de pastoral la vida de Pedro y de San Pablo, porque he estudiado los Hechos de los Apóstoles y he estudiado las cartas paulinas. Por eso sé tanto de San Pablo, ¿verdad? Y cuando el hermano Gekel me dice, ¿y por qué no hablamos en el programa de televisión sobre los pilares de la iglesia? Bueno, hablar de Pedro y de Pablo, eso, digo yo, ¿eso es grande? O sea, me costó a mí encontrar tanta información, pero miren, la tenemos esa información en las Sagradas Escrituras. Solo es cuestión de que empecemos e iniciemos. Agarremos los Hechos de los Apóstoles, ahí está todo, ¿verdad? Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí nos van a revelar a nosotros la vida de Pedro. Y muchas veces, habiendo dentro de la iglesia, y los hechos también. Hay hermanos que porque son delegados de la palabra ya creen que saben todo lo que la iglesia o las enseñanzas de la iglesia. Tenemos un ejemplo de un hermano de una comunidad que él se le invitó, siendo él delegado a la palabra, y negó, dijo que no iba a entrar a la escuela porque él ya sabía lo que era ser delegado a la palabra. Muy bien, hermano. Y entonces se pasó un año, no lo aceptó. El siguiente año se le volvió a hacer la invitación y él entró. Al finalizar, hoy íbamos por la mitad del primer año, cuando dijo, qué barbaridad, cómo me perdí un año de escuela. Ahí pudo descubrir que no sabía nada. Se dio cuenta. Que se dio cuenta que no sabía nada. Pero como estamos ahorita hablando de la escuela de pastoral, nos vamos a ir a la cortina de quiénes somos, ¿verdad? Para mencionar precisamente qué es el Instituto de Formación para Laicos o Escuela de Pastoral. Así es que, querido hermano Héctor, mándenos el video de quiénes somos, la cortina. ¿Y dónde nos va a encontrar? ¿Quieres saber lo que es la Escuela de Pastoral? Pues bien, te lo diré. El Instituto de Formación para Laicos, al servicio de la pastoral parroquial, como lo llamamos de manera abreviada, Escuela de Pastoral, es una institución de enseñanza religiosa, constituida por la aprobación de la Asamblea General de Sacerdotes de la Séptima Zona de Pastoral de la Arquidiócesis de México en agosto de 1975. El objeto del Instituto de Formación es la instrucción religiosa de grado intermedio,
dirigida hacia los seglares, ya sean jóvenes o ya sean adultos. Y sigue dos fines. Como número 1 es que reciban una instrucción básica y una formación religiosa personal. Como número 2 es que se capaciten en orden para ser ellos mismos agentes evangelizadores para beneficio de sus comunidades parroquiales y los ambientes en que se desarrollan. El Instituto de Formación es el organismo que realiza los fines que persigue el equipo laico al servicio de la pastoral, mediante la formación de sus alumnos en la vida interior de sólida piedad, el estudio profundo de la religión católica y la capacitación para realizar el apostolado. El Instituto de Formación te espera con sombra de muerte, no temeré mal alguno. Agradecemos los saludos de parte de la hermana Felicita Estrada, que nos está sintonizando en Tegucigalpa por medio de internet, y el hermano Héctor Cigarán, que nos mandó su mensaje de la Santísima Trinidad. Un abrazo, que el Señor les bendiga y muchas gracias por estar sintonizándonos. Muchísimas gracias a los patrocinadores y tenemos avisos. Sí, tenemos algunos avisos. La escuela pastoral va a iniciar en septiembre. Algunos horarios que vamos a conocer: Centro La Caridad los sábados a las 2 de la tarde, Santos Mártires a las 2 de la tarde, Santísima Trinidad los sábados a las 2 de la tarde, La Merced domingos de 9 a 11, Palo Pintado, el Centro Palo Pintado los domingos de 2 a 4 de la tarde, Liconas, el Centro de Liconas los sábados de 4 a 6, y a veces alguno otro que pueda cambiar. Así es que son los generales. Cualquier situación o cualquier cosa que usted quiera participar o ingresar a la escuela pastoral, abóquese a su parroquia. Tenemos este fin de semana el retiro anual de los centros, donde está el Centro Santa Ana de la Libertad, Piedras Azules, Palo Pintado, La Caridad, Santísima Trinidad, La Merced. Va a ser este retiro, inicia el sábado. En el edificio del Movimiento Familiar Cristiano, ¿verdad? En el edificio del Movimiento Familiar Cristiano, el sábado a las 7:30. La ofrenda es de 150 lempiras, los 2 días, sábado y domingo. Y se le recuerda a los directores de centro que vayan preparando el último reporte, o sea, el reporte número 4, para entregarlo lo más pronto posible. Si usted no sabe la dirección donde va a ser el retiro, le rogamos y le suplicamos que llame a la hermana Iris al teléfono 99 43 92 89. 99 43 92 89 es el número de teléfono de la hermana Iris para que le dé la dirección correcta donde va a ser el retiro, ¿verdad? Pero es en la parroquia Santos Mártires, en el edificio del Movimiento Familiar Cristiano. Allí es. No se vaya directamente a la parroquia donde está el templo, no, es en otro lugar. Si no conoce usted la dirección, llame a la hermana Iris al número que ya les dimos. Así es que, queridos directores, no olviden el último reporte del director, entregarlo a tiempo, porque de eso depende para que ustedes le entreguen su diploma a sus alumnos. Y les agradecemos mucho su sintonía, que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja, y sobre todo